atención, requieren de mucha paciencia, de mucha tranquilidad al momento de decirle la situación en la que se encuentra, ¿no? Porque no todos los pacientes que asisten para una prevención, sino también asisten para un control, un chequeo, un despistaje ya como segunda opinión, ¿no? Porque ya vienen con otras opiniones y pues a veces la persona que sufre este tipo de enfermedad, por así decirlo, lo que quiere es escuchar una segunda o tercera opinión, ¿no? Del médico con el que se va a tratar. Bueno, netamente para llegar a ser un asistente médico en consultorio oncológico, hay que saber primero que nada en qué radica la oncología, qué es la oncología, porque muchos sabemos de que la oncología netamente pues es cáncer o por así decir cáncer o tumor, ¿no? Es lo que todos conocemos, ¿no? Es lo rápido, lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Cuando nosotros decimos oncología, cáncer, tiene tumor, pero no diferenciamos muy bien esos términos, ¿no? Y a veces los pacientes que se presentan o vienen a atenderse, confundimos esos términos, ¿no? Entonces, vamos a partir por ahí, ¿ya? ¿Qué es la oncología? Es la rama de la medicina que se ocupa de revisar, ¿no? O de tratar la prevención, el diagnóstico, los tratamientos neoplásicos, ya sean tumores benignos o tumores malignos, especialmente como los malignos es el cáncer, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta que estos términos son muy distintos, ¿no? Porque un paciente puede llegar a un consultorio o un centro de salud, ¿no? Con un bulto bajo la superficie de la piel, puede llegar con un pequeño, ya sea, puede ser de diferente tamaño, y pues la persona se asusta al saber que puede tener pues un tumor. Entonces, pero hay que nosotros explicarles al paciente que estos pequeños bultos, como se le puede llamar, o célula que ha crecido dentro de su cuerpo puede ser benigno, no necesariamente es un tumor, es un cáncer, que va a desarrollar un cáncer. Entonces, por terminología médica, ¿no? Hay que saber que existe neoplasia benigna o neoplásica benigna y neoplasias malignas, ¿ok? Entonces, las neoplasias malignas, benignas, en este caso, para diferenciarlo, son las que van a permanecer, su crecimiento no va a ser invasivo, es decir, este pequeño bulto, por así decirlo, porque es como se palpa, ¿ya? Es como se va a palpar el pequeño tumor, se va a sentir de manera que solamente está como que intacto, o sea, no se va a crecer, no va a expandirse, eso se le define una neoplasia o un tumor benigno. A diferencia de un tumor maligno, es aquel tumor que se va a expandir, va a crecer y va a invadir otros órganos, el cual va a dañar su funcionamiento, va a impedir que su funcionamiento continúe siendo de manera adecuada, ¿no? Como debería ser. Entonces, además se va a presentar signos de hemorragia, va a presentar dolor, va a presentar al momento de realizarse quizás una ecografía del paciente, pues se va a ver que está dañando otros órganos, manchas en diferentes partes del órgano donde se realiza la ecografía, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que radica entre una neoplásica benigna y una neoplasia maligna, ¿no? O el conocido tumor. Ahora, las ramas de la oncología. Las ramas de la oncología se basan en tres. La primera es el cirujano oncológico, la segunda un oncólogo médico y la tercera un oncólogo radiólogo. Cuando nosotros visitamos, o bueno, no he tenido todavía la oportunidad de visitar el Neoplásica de Lima, eh, ahí es donde realizan lo que es la quimioterapia, las radioterapias, que también son dos términos muy diferentes, ¿ya? Entonces, a los pacientes que asisten, en este caso, a consultorios oncológicos, lo primero que nos dicen cuando, por ejemplo, nos preguntan a nosotros como asistentes médicos, nos dicen, ¿no? Y mucho más aún cuando nos ven con el traje médico, como que se supone
que uno tiene que conocer esta terminología, ¿no? Y, señorita, mi familiar, por ejemplo, ¿no? Está con cáncer, tiene cáncer, no sé, al estómago, por ejemplo. ¿Qué se va a realizar? ¿La quimioterapia o la radioterapia? ¿Cuál cree usted que es mejor? ¿No? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que seguir a la vanguardia, tenemos que seguir estudiando, capacitándonos para ver qué es lo que le vamos a responder al paciente o a la paciente que nos haga este tipo de consultas. Entonces, hay que entender que los términos es muy importante, muy aparte de la paciencia y la empatía que uno tiene que tener. Los términos en estos temas, en esta área, es muy importante porque estamos hablando de un tema muy serio, muy complicado, que pues va a llevar pues a un final triste, no va a tener un final feliz. Las personas que sufren con alguna dolencia por tumor o cáncer y que visitan constantemente pues un centro oncológico, no tienen una terminología o un final tranquilo, feliz. Sabemos que va a terminar en dolencia, en un tratamiento largo y costoso sobre todo, ¿no? Entonces, eh, las ramas de la oncología está basado en el cirujano oncólogo. Él es el especialista en el que va a extraer, es decir, las personas o el doctor, la doctora, el especialista que ha estudiado para entrar a una sala de operación, a una sala quirúrgica, ¿no? Donde va a extraer el tumor. Pero eso va a depender de qué tan avanzado o qué tan limitado esté el cáncer, ¿no? Porque no es que todo paciente que tiene cáncer van a entrar a quimioterapia, van a entrar a radioterapia o se pueden operar. Solamente se va a tener en cuenta que los pacientes que el médico crea necesario, ¿no? En la etapa en el que se encuentra su cáncer o el tumor, lo va a operar el cirujano oncólogo. ¿Ya? El cirujano oncólogo. Esto también nos sirve, esta parte que estoy explicando, también nos sirve a nosotros para poder saber, ¿no? A qué centro visitar. Por ejemplo, si nosotros sabemos de que esa persona es un oncólogo, no tiene la especialidad de cirujano, me voy a atender a un centro oncológico, pero si yo sé que no tiene la especialidad de cirujano, ¿por qué me iría? ¿No? Entonces, yo tengo que saber como paciente, ¿no? Que el oncólogo que me va a atender tiene que ser cirujano, porque de alguna manera es la persona en quien se va a encargar en algún momento en un futuro de quizás una operación o llevarme a lo que es sala quirúrgica, que esa es su especialidad, es su trabajo de extraer el tumor, ¿no? Dependiendo en qué etapa se encuentre el cáncer. Luego están los oncólogos médicos. Ellos son los que se encargan netamente de dar lo que es la quimioterapia o la inmunoterapia, ¿no? O los que se encargan de tratar con los fármacos, con tratamientos eh, eh, consumibles por los fármacos, ¿no? Que es lo más conocido en el caso de los oncólogos médicos. Ellos no son cirujanos. Ellos tratan a nivel del cáncer o lo que son los tumores, pero mediante previa evaluación, ¿no? Con una consulta, pero no tienen la especialidad de operar. Por eso muchas veces lo que hacen estos doctores es derivar a los que netamente son cirujanos oncólogos, sus colegas, para quienes puedan pues encargarse de la operación, ¿no? Pero ellos sí pueden revisar, ojo, un oncólogo médico sí puede revisar en la etapa en la que se encuentra pues el paciente, pero no puede operar. Tendría que ser un doctor especialista en cirugía, ¿no? Oncólogo. Y tenemos a los oncólogos radioterapéuticos. Ellos son los que se encargan de los tratamientos basados en radiaciones, por ejemplo, la radioterapia, ¿no? Que aquí, bueno, en Chimbote no hay. En Lima sí hay lo que es la radioterapia, los procedimientos de quimioterapia, ¿no? Que son muy aparte de ser eh, dañinos, porque tienden a dañar, ¿no? A golpear mucho a la persona físicamente por los rayos potentes que tienen, los rayos iónicos, también tienden a ser demasiado costosos, ¿no? Son exámenes procedimientos que tienen pues un elevado costo, ¿no? Esa es la diferencia de otros procedimientos. Entonces, en eso se basa las ramas de la oncología, ¿no? Entonces, para más o menos uno puede explicar como asistente, ¿no? Cuando llega una consulta por ahí al aire o simplemente se nos hagan una pregunta de manera directa.
Especialistas en oncología. Nosotros sabemos bien claro que para ser un oncólogo tiene que estudiar pues la persona medicina, ¿ya? Entonces, pero como especialistas en oncología, como asistentes médicos en oncología, netamente pues tiene que ser del área de salud, ¿no? Tiene que conocer terminología básica de medicina, terminologías de salud, ¿no? Conocer, por ejemplo, pueden ser pues los cirujanos, los biólogos, los tecnólogos médicos, radiólogos, farmacéuticos, patólogos, o los celulares, que también pues hay, incluso los genetistas, ¿no? Que están pues recién abriéndose en ese campo. En mi caso, como biotecnóloga, me abrí en ese campo como asistente médico por las distintas etapas y áreas que he pasado, ¿no? Me he especializado. Tuve un workshop en la universidad donde estudié, que es la Universidad del Santa de acá en Chimbote. Estudié pues con una docente que estaba especializándose en lo que era inmunoterapia en cáncer. Y desde ahí pues yo empecé a investigar, a averiguar, ¿no? Basado en mi experiencia, eh, con un certificado que cuento de asistente, ¿no? También ahí como estudiante. Y de ahí pues trabajé lo que era como asistente médico en un consultorio oncológico, ¿no? Entonces, eh, el campo de oncología es muy amplio, puede ser pues un oncólogo ginecólogo, un oncólogo urólogo, un oncólogo pediatra o un oncólogo odontólogo. El campo de la oncología es un campo muy abierto, ¿no? Pero hay que conocer bastante sobre cada rama, cada área en que se basa, en que se desarrolla, ¿no? Bueno, los tratamientos administrados por los oncólogos incluyen, como verán, la lista completa, ¿no? Esos son todos los tratamientos. Sabemos bien claro, como decía en un inicio, que pues los pacientes que se dirigen hacia esta área, hacia esta atención, son muy susceptibles, ¿no? No solamente a los rayos físicos, sino a la atención, sino también al daño psicológico por el cual vienen atravesando, ¿no? Por las noticias que se le da, por los resultados o los diagnósticos el cual el paciente recibe. Igual para los familiares. Entonces, vamos a conocer un poquito más sobre los temas, los términos, para que no se queden en el aire, nada, y nosotros pues poderles yo compartir lo que yo he podido entender, ¿no? Con términos básicos, como para que se les pueda explicar, porque uno no le va a explicar a otro colega, le va a explicar a pacientes, a personas que realmente pues vienen con dolencias, vienen con tristeza, ¿no? Y hay que tener empatía para explicar, y de manera fácil con las palabras adecuadas. Entonces, lo que es la inmunoterapia en cáncer va tratada directamente, no ataca a las células malignas, sino al sistema, o sea, refuerza nuestro sistema inmunitario, ¿no? No sé si por ahí todos sabemos que si nuestro sistema inmunitario está debilitado, entonces nosotros no vamos a poder responder ante los ataques de cualquier enfermedad, de cualquier virus que se nos presente, y pues rápidamente nos vamos a enfermar, ¿no? Por eso existen muchas veces que hay personas que incluso en el COVID pasó, personas que convivían con las que estaban pues con los síntomas y no le daba nada, mientras que a otros rápidamente les ha dañado, y viviendo pues cerca en un ambiente todos juntos. ¿Por qué? Porque eso se basa mucho en lo que es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario que se ha reforzado todos, para que puedan entender, quizás no todos acá en sala son del sector salud, pero les explico que nuestro sistema inmunitario, o sea, nosotros los humanos estamos compuestos por un sistema inmunitario, ¿no? Ya sea debilitado o reforzado, pero sí está. Entonces, de cierta manera, si nuestro sistema inmunitario está bien reforzado, a nosotros no nos va a atacar nada, porque nuestros linfocitos, nuestras plaquetas van a actuar para debilitar todo aquel célula maligna que quiere ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos dicen la terminología inmunoterapia, ¿qué significa? Que pues el cuerpo se va a reforzar, el cuerpo va a recibir terapia al sistema inmune para que no se debilite o no se sienta atacado por células malignas, ¿no? También tenemos lo que son los anticuerpos monoclonales.
es otro tipo de procedimiento que se administra, ¿no? Sabemos los famosos anticuerpos. Yo quiero que alguien en sala me responda por ahí, a ver, anticuerpos monoclonales, sin buscar en internet, por favor. Anticuerpos monoclonales, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Alguien que pueda, pues, comentar, ¿no? Nada. Ok, bueno, vamos, es un poquito difícil los términos, ¿no? Entonces, anticuerpos monoclonales, ya, si lo encuentran en el internet, se los voy a leer, dice, son proteínas del sistema inmunitario que están en laboratorios, ¿ok? Entonces, cuando una persona sufre de cáncer, ¿ya? Hay laboratorios especiales que se dedican a crear, pues, anticuerpos artificiales, así como si hoy en día hemos escuchado sobre los famosos, pues, inseminación artificial, los, los bebés que se están formando, pues, fuera del vientre a través de procedimientos, o los famosos términos que está ahorita, pues, del congelamiento de óvulos. Se escuchan mucho esos temas, ¿verdad? Sobre congelamiento de óvulos para tener hijos más adelante. Entonces, todo ese procedimiento es artificial, ¿ya? El congelamiento de óvulos es un procedimiento artificial. La creación de anticuerpos monoclonales también es un procedimiento de manera artificial. Es decir, se van a crear, pues, anticuerpos en un laboratorio que van a permitir tratar este tipo de, de dolencia, este tipo de enfermedad, ¿no? Tenemos también lo que es la terapia dirigida con fármacos. Eso, bueno, está de más explicar porque son fármacos, ¿no? Son más simples y eso lo puede tratar un oncólogo, solamente especialista, pues, en tratamiento de cáncer, ¿no? Con fármacos, ya sea fármacos, puede ser también con terapia biológica, o utilización de seres que puedan usarse para este tipo. Se está todavía haciendo más investigaciones a nivel de cáncer, no todavía se ha desarrollado el 100% de este tipo de tratamientos, pero a medida que la ciencia avanza, las investigaciones, los laboratorios experimentales pues están continuando su trabajo, ¿no? Avanzando en esas investigaciones netamente para el cáncer. Otro procedimiento es la quimioterapia. Ya lo voy a explicar con más detalle, pero son tratamientos directamente, también es con químicos, ¿no? Son soluciones, no es radioterapia, es un otro término muy diferente para que no se confunda. En el siguiente, así avanzando ahorita que voy a ir avanzando, les voy a explicando cómo es eso, porque es lo que más se utiliza, ¿no? Quimio o radio, ¿no? Terapia hormonal también de la misma manera, cómo se maneja a nivel de hormonas, terapias paliativas y de apoyo, ¿no? Las terapias paliativas más que todo va netamente arraigado al tema psicológico, ¿no? Al ponerse, practicar mucho la empatía al momento de la explicación, ¿no? Son terapias como la risoterapia, parecido a la risoterapia, las terapias paliativas y de apoyo van pues al área de oncología, ¿no? Las terapias experimentales, que pues están todavía en desarrollo, en medio de investigaciones, tratamientos sistémicos, terapias integrales y complementarias también, ¿no? Son términos que pues nos van a permitir a nosotros trabajar o usar como asistentes médicos en el área de oncología, ¿no? Por ejemplo, el médico puede dejarle al paciente, ¿no? De repente su terapia hormonal y sale con una orden, ¿no? El paciente o la paciente o los pacientes pueden salir con una orden donde diga terapia eh, hormonal, vamos a suponer. Y pues la letra no lo entiende. Entonces, señorita, ¿acá qué dice? ¿Terapia qué? Entonces, incluso pueden haber terminologías que ellos utilizan los médicos y solamente utilizan la parte corta, ¿no? HOM y punto. Entonces, uno ya sabe, ¿no? Entonces, como asistente médico, el paciente sale, o si le explicó al paciente dentro, o si simplemente no le explicó y recibió la orden médica y por vergüenza no preguntó, nos preguntan a nosotros como asistentes, ¿no? Nos dicen, HM, ¿qué significa, señorita? Terapia ORM, ¿qué significa?
Entonces ya uno dice, terapia hormonal, terapia biológica, bioterapia biológica, o anti, ¿no? Anti-mon, ¿no? Anti-mono, punto. Eso es lo que salen las órdenes, lo que ponen los doctores por evitar su tiempo de demora, ¿no? De espera al resto de pacientes. No, ya señora, son anticuerpos monoclonales. De repente el doctor le va a explicar cómo es, pero ya es un tratamiento de manera biológica donde se le va a incluir o fármacos o ya sea hormonal, pero ya más o menos uno conociendo la terminología va pues a medida que trabaja va aprendiendo y eso le podemos explicar a los pacientes. Por eso es que yo les brindo la parte definitiva, la parte de definición de manera concreta, no copiado, ni pegado, ni bajado del internet, porque a veces, muchas veces en el internet pues nos colocan una definición tremenda que no logramos entender todo. Entonces yo trato de darle, como se dice, bien especificado, detallado, para que se pueda entender, ¿no? Si en caso entramos en esta área de asistentes médicos. ¿Cómo funciona la inmunoterapia? Bueno, aquí podemos ver en la imagen, para poder recitarme bien, ya. ¿Cómo funciona la inmunoterapia? Ahí ven en la imagen una célula que dice O, ¿no? Esa es la célula T. Y el tumor es el moradito. Ya los voy a explicar detalladamente para que lo puedan comprender. Entonces, la inmunoterapia, yo dije que va dirigido a reforzar el sistema inmune. No ataca al cáncer, al tumor, no lo ataca. Hay que tener esto en cuenta. Lo que hace la inmunoterapia es reforzar el sistema inmune. Por ejemplo, nosotros, las células del tumor, por ejemplo, el tumor es un conjunto de células. Partimos por ahí. Entonces, muchas veces se dice que hay personas que tienen tumor dormido. Eso todavía no es a ciencia cierta. Algunos pueda que se desarrollen, ¿no? Un tumor benigno, pero ¿qué pasa? Cuando este tumor es maligno, ataca a las células T que tiene nuestro cuerpo, ¿ya? Y pues intenta invadir su espacio, absorber o terminología como quieran llamarlo, de repente invadir, comer, todo es lo que es el atacar, eso es lo que quieren las células malignas, ¿no? Invadir el espacio por completo y dañar todo el sistema del órgano donde se ubica. Entonces, las células T, cuando se realiza la inmunoterapia, lo que hace es eh, apagar, pues, ¿no? El tumor dice para desactivar, células del tumor se unen y cuando se une el tumor con estas células T, lo apagan a nuestras células normales, a nuestras células buenas, por así decirlo, y invaden su espacio, ¿ya? Cuando tenemos el sistema inmunitario bajo, no tiene nuestro sistema la capacidad de retener o de apagarlo y solamente se impregna, se une y se invade, ¿no? Entonces, mientras que cuando la inmunoterapia se da de manera eficiente, ¿qué pasa? O se reciben las medicinas de la inmunoterapia, se bloquean estas células, ¿ya? Esas células no, las células del tumor para que no desactiven las células. O sea, no hay, se utiliza la medicina como una barrera, si pueden ver en la imagen, ahí está como unos puntitos entre el tumor y las células T que son de nuestro cuerpo, bloquean estas células, entonces esta unión no se va a dar. Y pues ese tumor puede seguir invadiendo, estar alojado en ese espacio, pero no va a invadir el resto de este órgano, ¿ya? Entonces no va a ocupar ningún espacio que no sea y no va a invadir, no se va a desarrollar, no va a crecer y va a permanecer ahí. Entonces, por eso se dice que muchas personas que sufren de cáncer, algunos duraron más, otros duraron menos. Aquí está la explicación. Entonces uno dice, pero ¿por qué le dio tumor, tuvo cáncer? Pero ha durado como 10, 15 años. ¿Por qué? Con nuestro sistema inmunitario. Entonces, a medida que nuestro sistema inmunitario esté bien reforzado, estas células pueden permanecer años y va a ver nuestro sistema cómo reacciona, se activa y no permite que no se conecte. Y si recibimos inmunoterapia desde el momento en que una persona sabe que tiene pues este padecimiento, recibe tratamiento farmacológico, hormonal, biológico, esto va a bloquear la unión y pues la paciente con cáncer o el paciente con cáncer puede vivir muchos años más.
¿ok? Siguiente, los anticuerpos monoclonales, justo les explicaba hace rato. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Son anticuerpos que se producen de forma natural en nuestro cuerpo, pero también se producen artificialmente en los laboratorios para dar tratamiento a las personas que sufren de cáncer, ¿ya? Y pues mediante vía oral o fármacos o vía sanguínea, como lo quiera llamarse, quizás se puede, pues, por medio de inyecciones, tratar con anticuerpos monoclonales. Es decir, también va a reforzar nuestro sistema inmunitario, a nuestros anticuerpos. Los anticuerpos, ahí podemos ver dos imágenes, dos cuadrados de color turquesa. Estoy señalando, a ver, no sé si no se logra, no se logra ver, pero podemos ver un cuadrado y un rectángulo, ¿ya? Ambos pueden ponerles un para que lo puedan observar. Uno dice sin anticuerpos y el otro dice con anticuerpos. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene anticuerpos, no genera su protección? El virus rápidamente, cualquier virus que ingrese a nuestro cuerpo va a ser atacado, va a ser afectado, ¿no? Mientras que una persona con anticuerpos bien fortalecidos, ¿ya? Van a bloquear esta entrada, no van a permitir que ingrese. Entonces, la alimentación depende mucho de este trabajo. Nuestra alimentación va a depender, si tenemos una alimentación saludable, una calidad de vida adecuada, vamos a tener una mayor cantidad de anticuerpos y eso va a permitir, va a impedir que nos enfermemos, que nos ingrese virus, que pues nos dé alguna enfermedad, ¿no? Y una persona sin, que no genera anticuerpos, una persona que simplemente lleva una vida, un estilo de vida inadecuada, esa persona se va a enfermar más rápido, se va a tener pues mayor propenso, va a ser mayor propenso o estar propenso valga la redundancia, a enfermarse, a tener pues a padecer distintas enfermedades. El procedimiento de cómo se tiene que hacer, administrar los anticuerpos monoclonales para las personas que sufren de cáncer es directamente por vía sanguínea, por inyección, ¿no? O a través de una vena directo, o puede ser pues al momento de que se le coloca una infusión intravenosa, ¿no? Entonces, a través del suero se puede colocar y se va a tener en cuenta pues los efectos secundarios, porque todo sustancia que ingresa a nuestro cuerpo que no sea netamente producido por nuestro organismo va a presentar cambios, ¿ya? Entonces, así como las vacunas del COVID, nosotros nos hemos, pues ya estamos en la cuarta, ya estamos por entrar a la quinta dosis, nuestro cuerpo produce cambios, nos da un poco de fiebre, de repente se nos baja la temperatura, en algunos casos aumenta la temperatura, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque está entrando una sustancia nueva a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo recién lo está asimilando, es como una máquina que siente que algo nuevo está ingresando, pues y empieza a procesarlo, lo incluye en su procesamiento y eso pues produce cambios en nuestro sistema, ¿no? Ahí está, ¿no? Como abajo, como el COVID-19, abajo dice. Justamente es el ejemplo que ponemos porque es parecido la inmunoterapia o el tratamiento de anticuerpos monoclonales, ¿no? Que se elaboró, igual fue los fármacos, hablando algo cortito del COVID-19, así fue, también se realizan las vacunas, son anticuerpos que se están formando en un laboratorio de manera artificial para pues evitar que contraigamos el virus del COVID, ¿no? Reforzamos nuestro sistema inmune a través de las vacunas, ¿no? Igual es para el cáncer, lo mismo. Incluso nos hemos basado, por así decir, las personas que estamos en lo que es el área de salud, revisando constantemente, para llegar a cabo las vacunas hemos tenido han tenido los científicos que basarse en evaluaciones realizadas ya en investigaciones de oncología, ¿no? Para llegar también al tratamiento del COVID o al menos para contrarrestar su ataque del COVID. Quimioterapia. La quimioterapia, eso quería llegar. Es el mecanismo de acción para provocar una alteración celular, ya sea en la síntesis de ácidos nucleicos, es decir, el ADN, la división celular o síntesis de proteínas. Sabemos bien claro
que a nivel genético, hablando a nivel genético, el ADN es, primero son etapas que pasan, ¿no? Primero se forman lo que es las hebras, ¿no? De ADN, para empezar por ahí. No voy a hacer tan complicado porque si no se van a enredar, pero les voy explicando más o menos que las hebras del ADN se forman, ya luego pasa a una división celular y la siguiente etapa es la síntesis de proteínas. Son así, en la primera, la segunda y la tercera. Entonces, eso es la formación de nuestro sistema. Pero, ¿qué pasa? Que la quimioterapia se puede recibir al momento de que se da la síntesis del ADN, puede ser cuando se están dividiendo las células o al momento se puede provocar la alteración en la síntesis de proteínas. ¿Qué pasa? Que cuando ingresó el tumor, justamente cuando lo vimos en la imagen, recuerda, en la imagen de acá de la inmunoterapia, ingresó el tumor y se conectó con las células T. Entonces tenemos que atacar a esa célula que ha conectado con nuestra célula normal, ¿no? Esa célula maligna se juntó con nuestra célula normal y empieza a desarrollarse un solo ADN. Va a dividirse también, va a ser la división celular, pero ya no una división celular con células normales, sino también mezcladas con el tumor. Y va a formar síntesis de proteínas mezcladas con este tumor. Entonces tenemos que atacar la quimioterapia por cualquiera de las fases. Sin embargo, debido a su inespecificidad, afecta a otras células. Claro que sí, las normales, como justamente les estaba explicando, se conectan. Entonces, la quimioterapia va a hacer que al momento de que nosotros queramos atacar o llevar a cabo ese tratamiento, va a afectar, va a destruir las células normales. Entonces, esa es la desventaja de la terapia, que va directamente pues a dañar, ¿no? Por eso es que muchas veces la persona que pues, entra a una etapa de quimioterapia se debilita mucho. ¿Por qué? Porque no solamente están atacando los fármacos o el tratamiento al cáncer, a las células malignas, sino también lo que está haciendo es atacar a las células normales, a las que crecen y se están dividiendo constantemente, ¿no? Constantemente nuestro cuerpo está siempre en división celular. Y cuando se divide, a medida que más rápido se dividen nuestras células, el cáncer también se difumina, se divide. Y pues la quimioterapia la ataca en conjunto. La quimioterapia no tiene distinción si célula normal o célula maligna. Simplemente ataca y listo. Entonces empieza a dañar el cuerpo, ¿no? El sistema de la persona que está enferma o delicada con este tipo de dolencia. De igual manera es la radioterapia también. Esta sí actúa sobre el tumor. Por ejemplo, tenemos el caso de un tumor, ¿no? Que se formó en el estómago, en el riñón, vamos a suponer. Se formó el tumor en el riñón y lo que hace pues es la radioterapia directamente va se coloca mediante el paciente, ¿no? Se va a colocar en un lugar específico donde va a tener pues todo el equipamiento completo y lo que se va a hacer es a través de iones o radiación, va a emitir esa radiación directamente hacia el cuerpo y se va a formar, se va a eliminar estas células no cancerosas, las células que están atacando a las células benignas. Entonces, eso impide ya, es como balas, por así decir, que van a permitir que esas células se vayan deshaciendo, rompiendo en pequeños fragmentos y se vayan eliminando y desechando del cuerpo, ¿no? Eso es lo que hace la radioterapia. Pero también afecta nuestras células normales, nuestro tejido normal. Por eso las personas que ingresan a radioterapia han visto que se les cae el cabello, ¿no? Quimioterapia, cuando están en quimio, se les empieza a caer poco a poco el cabello. Ya cuando están en la radioterapia, el cabello lo pierden de manera total. ¿Por qué? Lo que pasa es que esos iones, esta carga iónica es demasiado fuerte y demasiado potente que hace que las células del cabello, ¿no? Las raíces que están conectadas, hace que empiecen a caer, ¿no? A morirse estas células, empiezan a caerse todo el cabello, ¿no? Es la característica principal de las personas que están con cáncer, que les cae el cabello, ¿no? No presentan ya pues cabellera completa, empiezan a estar pues más, como se les llama la palabra coloquial, están más peladitos y uno tiene que estar pues ya con las bufandas tapándose, ¿no? Pero
¿Eso por qué? Porque el mismo tratamiento que se le da al paciente hace que pues, sus células normales se les debiliten, ¿no? Y este daño es un poco difícil de recuperar. Habría que recibir tratamiento farmacológico, no es que las terapias muchas veces tienden a tener una radioterapia, la segunda sesión y en la tercera pues ya no rinde el cuerpo porque nuestro mismo organismo hace que ya no tenga las suficientes fuerzas para resistir a esa carga tan fuerte o esa carga iónica que presenta, ¿no? Quiero hacer una pregunta hasta acá, alguna consulta, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Cómo va la explicación? A ver, me comentan, por favor. Nada, todo va bien. Perfecta la explicación. ¿Algún término que no entiendan? ¿Algo que deseen preguntarme por ahí de repente hasta acá? Una consulta, porque cuando una persona recibe quimioterapia, algunos los deja mal. ¿Será porque tiene sus defensas bajas o por la quimio misma? Claro. ¿Qué pasa? Como le explicaba Elizabeth, buenas noches. Exacto. La quimioterapia daña también, no solamente ataca a la parte del tumor. Lo que empieza la quimioterapia es atacar el tumor y reforzar nuestro sistema inmune, pero ¿qué pasa? Que eh, físicamente nos daña, daña a la persona que sufre este tipo de padecimiento. Y más aún, lo que está debilitado, esa persona va a tener, si el sistema inmunológico está elevado, tiene un sistema, buena cantidad de hemoglobina, hablando en forma de salud, en terminología médica, el paciente se va a recuperar más rápido. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un sistema inmunitario bajo, una glucosa elevada, su colesterol y triglicéridos no están de manera adecuada, su conteo de plaquetas no están en un nivel adecuado? Pues este paciente va a bajar su nivel de defensa y pues va a ser más débil al momento de que reciba este tipo de tratamiento. Por eso es así. Otra consulta más, ¿y por qué se vuelven estreñidos? ¿O por qué se Estreñidos. estreñen? Ujú. Claro, depende mucho de si lo está recibiendo tratamiento. Si es tratamiento con fármacos, sí se estreñen. ¿Por qué? Porque los medicamentos que reciben no tienen una función, porque como bien decía, es algo diferente a nuestro cuerpo, y pues nuestro cuerpo lo está asimilando. Y nosotros normalmente que lo que le hemos acostumbrado a nuestro organismo es la comida, no fármacos de manera diaria. Y las personas que sufren por cáncer, padecen este tipo de enfermedad, lo que tienen que hacer es eh, estar, ¿cómo se dice? Le pregunto y me confundí. Tienen a recibir el cuerpo y pues hace que su cuerpo se descontrole y empiezan a presentar este tipo de cambios. Por ejemplo, el estreñimiento, ¿no? No están adecuados. Y mucho más aún si el paciente sufre de estreñimiento normal. Imagínate recibir un tratamiento de cáncer, este paciente se va a estreñir, ya no va a producir, su cuerpo ya no va, se va a defender o decir el desarrollo va a ser como normalmente es un paciente normal, ¿no? ¿Y qué es recomendable en este caso? Es por lo mismo fármaco. Eso va a depender mucho del médico oncólogo, el doctor. Sí hay medicamentos que se pueden cambiar, pero pueden bajar su potencia al momento de tratar el cáncer. De repente el doctor vio que si el paciente tiene un cáncer demasiado invasivo y le va a dar pues atenderlo con todo para que el paciente se sane. Pero de repente presenta el cambio de estreñimiento y le va a preguntar, ¿no? De repente desea usted no sufrir eso porque siente dolor. Ok, ¿qué prefiere? ¿Tratamos el cáncer o tratamos el estreñimiento? Entonces, por ahí puede que cambie la situación, ¿no? Eso va a depender mucho entre la conversación del paciente y el médico. ¿Se podría en este caso ayudarle a un paciente oncológico
que esté sufriendo de estreñimiento con un enema? No es recomendable porque el paciente pues está en otro tipo de atención, ¿no? Como para, o sea, si ya está con cáncer, para colocarlo en enema es mucho más incómodo al paciente y eso, si sufre de dolencia o su cáncer está avanzado, ¿para qué hacerle, aumentarle un poco más? El doctor lo ve necesario o el especialista lo ve necesario, le va a indicar. Le puede indicar su enema, ¿no? Pero sí, los familiares también que están a cargo lo permiten, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Se escucha entrecortado, ¿se me está escuchando bien? No sé cómo va la fluidez del video, ¿se escucha bien? Por ahí veo los mensajes que se escuchan entrecortados. Licenciada, sí, por momentos se lo escucha entrecortado. Ok, a ver, voy a apagar la cámara, quizás sea por eso. A ver, me van avisando por los mensajes cómo se escucha. Ok, continuamos la explicación. Aquí en las imágenes. Tuve la oportunidad, les comento, en algunas ocasiones, bueno, en el tiempo en el que estaba atendiendo con un ginecólogo, ver lo que era el ginecólogo-oncólogo, ver lo que era el cáncer de uterino, ¿no? Y tal cual se observa en la imagen, es tal cual la realidad. E incluso muchas veces en la parte del cuello uterino, el cáncer, que es más probable, más enumerativo la cantidad de pacientes que padecen este tipo de enfermedad, que son las mujeres, siempre tienden pues a verse de esta forma, ¿no? De la parte de abajo, donde dice cuello uterino sano, así se ve. Un cuello uterino sano, sin manchas, sin ningún borde enrojecido, ni globulares, nada. Totalmente liso, el color, justamente buscaba la imagen para que ustedes tengan un conocimiento, una imaginación, que así se observa, casi parecido a la realidad, no, no tan ficticio. Entonces, esa es una imagen de un cuello uterino sano. Sin embargo, la parte de abajo dice cuello uterino con cáncer. Podemos observar en la imagen un cuello uterino pues con unas pequeñas rasgaduras de color rosáceas. Y se llega hasta observar un poquito hasta oscuras, o sea, hasta un poco rojo, casi tirando como negro, ¿no? Es por cuando el cáncer está avanzado. Entonces, para eso, para llegar a evitar este tipo de cáncer, hay que hacerse pues un control, un chequeo, ¿no? El examen, el famoso Papa Nicolau, el PAP, que pues se le llama. Entonces hay que pues estar en constantes chequeos con el ginecólogo para que evitar este tipo de dolencias, ¿no? Este tipo de enfermedad que nos pueda dar. Entonces, ya las mujeres que empiezan pues a tener lo que es relaciones, siempre su chequeo de manera anual, ¿no? Y el doctor con una cánula o con el famoso, el espéculo, se llama el nombre, el espéculo, es lo que permite al ginecólogo evaluar, ¿no? No es necesariamente que sea un ginecólogo oncólogo, sino un ginecólogo especialista en revisión de tratamientos, en evaluaciones o prevención, ¿no? Despistaje. Entonces, eso es como se ve un cáncer a nivel de cuello uterino, ¿no? Se ve rosáceo y en muchas ocasiones todavía bota como un sangrado. Constantemente la mujer está sangrando, pero ya pues son signos de que el cáncer ya está pues demasiado avanzado, ¿no? Avanzado demasiado el cáncer, que ya la persona presenta pues sintomatología de sangre, ¿no? Eso es lo clásico que hay. Ya cuando el cáncer está en su etapa casi, por así decirlo, terminal. Pues un sangrado constante, estamos hablando de un sangrado constante y de manera abundante. La siguiente imagen está a la derecha, la parte superior. Vemos ahí los ganglios linfáticos, el tumor del seno. Si nosotros podemos ver que hoy en día, pues incluso en la televisión hemos visto mucha propaganda, ¿no? Con respecto al tema de los cánceres de mama y hay métodos, técnicas
palpar, de evaluarse, de autoevaluarse para no llegar a tener este tipo de afección. Entonces, una mujer al momento de que se ducha tiene pues que estar tocando, ¿no? Y cuando nosotros como asistentes médicos, cuando llegan las pacientes, cuando somos de la especialidad de oncología, lo primero que se dice es autoexaminación, ¿no? Autoinseminarse, ¿no? Al momento de ducharse. Te pregunta, por ejemplo, viene el paciente y es para un tratamiento o viene por la consulta de cirugía, o perdón, para consulta de mamas, ¿no? Para prevención o diagnóstico de cáncer de mama, se le pregunta y se hace pues la evaluación y se le indica, ¿no? Señora, para que usted pueda autoevaluarse o autoexaminarse, tiene pues que con la mano, la palma de la mano, ir en movimiento circular, evaluando si no encuentra ningún bulto, ¿no? Y si usted siente algún bultito o si quizás usted siente que hay una un ganglio pequeño, dar aviso al doctor para que se pueda chequear. Entonces, eso es básicamente lo que se realiza a nivel de lo que es cáncer de evaluación de cáncer de mama. En la siguiente imagen, en la parte, lado izquierdo, parte baja, vemos el estómago, el famoso cáncer al estómago. ¿Me pueden decir cómo se puede evaluar un cáncer al estómago? ¿Qué métodos hay? ¿Quién me lo responde, por favor, te sale? Por una endoscopía. Por una endoscopía. Claro, una endoscopía, ¿no? Cierto, una endoscopía va a hacer que la paciente se le evalúe correctamente y pues entra a la cámara y se visualiza cómo se encuentra el estómago, ¿no? Es la mejor manera de chequearse con un gastroenterólogo y no llegar pues a la etapa de un gastrooncólogo, ¿no? Entonces, exacto, luego los mensajes, sí se produce a través de la endoscopía, ¿no? Karen Benítez, lo que es el sangrado abundante. Claro, el sangrado, para responderte y no pasar al siguiente tema, el sangrado abundante en la mujer cuando ya es un cáncer avanzado es porque el cáncer ha invadido otras células, ¿no? Otros órganos y lo que hace pues daña a los, no solamente, no es una simple infección. Cuando una simple infección se produce a nivel vaginal o de cuello uterino, pues la cantidad mínima de sangre, la cantidad de sangre es mínima o incluso mínima, lo más poco que fuera, ¿no? Excepto que sea pues parte de la menstruación. Mientras no, una persona no puede sangrar, ¿no? Ninguna mujer. Pero cuando hay un cáncer, el sangre es todos los días, de manera abundante, y pues es ahí donde presenta la sintomatología y uno corre a atenderse recién. Eso es lo que hay que evitar siempre, ¿no? Por eso es el chequeo del PAP. O un chequeo ginecológico también. Ok, estábamos en la parte del estómago, ¿cierto? En una endoscopía nosotros podemos evaluar el estómago, cómo se encuentra. En la parte baja inferior del lado derecho podemos observar el tumor en testículo. También hay tumores en el testículo que pues hace que el escroto o la bolsa escrotal crezca demasiado, se aloja ahí el tumor y puede pues tener un crecimiento de manera normal, ¿no? Porque bien sabemos que el escroto son las dos bolsitas que van pues en la parte del área reproductor masculino y que tienen un tamaño normal, un tamaño adecuado, ¿no? Entonces, ya cuando ese tamaño crece proliferadamente es porque hay algo y hay que chequearse con el urólogo. Este caso lo ve el urólogo. Justo tratábamos hace 2 días, no, miento, la semana pasada, se fue el día lunes, el tema tema de urología, ¿no? Estábamos chequeando lo que era la tensión urológica. Y pues en este caso también, ¿no? Hay que chequearse en la parte para prevenir el cáncer o tumor del testículo, hay que estar pues en control, los varones tienen que estar pues en un control constantemente también, no solo la mujer. Tenemos la mala idea de que el varón va a atenderse cuando siente algún síntoma, mientras que la mujer va como un tema de despistaje. Pero hay que tener en cuenta que los varones también tienen que atenderse, tienen que chequearse con los urólogos, ¿no? Para ellos sí es especialidad.
no llegar al urólogo oncólogo. Ok, ahora sí, netamente el trabajo, ya les he brindado la terminología médica. Ahora el trabajo del asistente médico, ¿cuál es? En la parte médica tenemos pues que revisar los signos vitales al momento que el paciente ingresa, ¿no? Es obligado que todo centro médico o todo consultorio tiene que tener pues su triaje, su área de triaje, donde se va pues medir la temperatura, el oxígeno, la presión arterial de los pacientes que lleguen. La atención que debe ser una adecuada atención brindada dentro y fuera de consultorio. Hablando fuera de consultorio es sala de espera. Y al momento mantener el orden, ¿no? Mantener el orden. El nivel de voz debe ser adecuado, debe ser con fluidez. Debemos, y dentro del consultorio debemos preparar la mesa de mayo, ¿no? La mesa donde van a ir todos los materiales necesarios. En este caso, se tiene que trabajar con guantes estériles, tanto el personal médico como el personal de asistencial o de apoyo. Las pinzas deben estar totalmente esterilizadas. Eh, el espéculo, en el caso de que sean pacientes pues, por uroginecólogos, el espéculo, las torundas de algodón también deben estar esterilizadas y preparadas ya junto con el agua destilada, ¿no? El alcohol y otros materiales que se requieran, según el tipo de atención. También debemos tener el ecógrafo encendido, ¿no? No esperemos el último momento, debemos ya estar con el ecógrafo encendido, el líquido en gel para el ecógrafo debe estar listo, debemos mantener la camilla de forma limpia, bien extendida la sábana, para que el siguiente paciente pueda acostarse y se le pueda dar la atención adecuada. Que el paciente se sienta cómodo, que el paciente tenga la necesidad de volver con la tranquilidad de que va a ser atendido de manera adecuada y correcta, ¿no? Un buen tratamiento, una buena atención va a hacer que el paciente regrese y se recomiende el lugar, el consultorio. Les quiero mostrar esta imagen justamente con el permiso de un doctor, por así decirlo, mi ex jefe de urología. Es una imagen real, no es una imagen sacada del internet. Justamente le pedí la autorización para poderlo mostrar, porque es una foto que él lo compartió de manera personal pues en su WhatsApp, pero yo quise compartirlo con ustedes para que ustedes puedan observar hasta dónde puede llegar el descuido de una persona, estamos hablando de un varón, ¿no? El no chequearse y dejar pues llegar a las instancias cuando ya el hacerse ya por realizarse. Entonces, ¿cómo va la explicación? ¿Se me escucha bien? ¿Está perfecta? ¿No se me escucha entrecortado? ¿Se oye bien? Sí, se escucha bien, estimada. Hola, bueno. Sí, perfecto. Ok, entonces continuamos. Ya, entonces estaba en la parte de la fotografía, ¿no? Esta es una fotografía testicular. Esta es una fotografía mostrada del el testículo derecho, ¿ya? Como podemos observar, bueno, él colocó la imagen, la carita, pues, ¿no? Para despistar que es la parte del pene del varón, ¿no? Pero podemos observar ahí que es un testículo, el lado izquierdo, la parte de abajo de la carita, y vemos el testículo normal, es un tamaño normal. Y vemos donde está la parte señalada, esa proliferación de esa célula, es un tumor demasiado ya extendido, que ha crecido demasiado ese tumor, y pues el paciente recién ha tomado conciencia y se ha hecho el chequeo, ¿no? Entonces, por ello, la importancia del chequeo, la autoexaminación por parte de los varones, ¿no? Siempre palpando, imagínense tener un tamaño así de un testículo, ya no es normal, ¿no? Llegar hasta esos extremos para recién poder llevar un tratamiento es algo un poco complicado incluso para el médico. El médico oncólogo tiene, por, su, por sus estudios y por su capacidad y su
su profesionalismo, se puede decir que ellos o él o ella, ¿no? La especialista puede operar de acuerdo a cómo vea que no afecte su nivel profesional, porque un oncólogo no se va a arriesgar a operar a un paciente que esté sabiendo que el paciente puede correr el riesgo de no llevarse a cabo buen tratamiento, ¿no? O no va a tener un final tranquilo ni feliz. Entonces prefiere pues siempre evaluar ese aspecto, ¿no? El médico oncólogo. ¿Ok? Entonces eso es lo que quería mostrarles. Y la parte administrativa, como asistentes médicos también llevamos la parte administrativa. Dar siempre la bienvenida y la despedida a los pacientes de forma general, ¿no? Siempre hay que estar en la buena atención, registrar a los pacientes en el sistema. Hay que tener en cuenta que sean pacientes son nuevos, si son pacientes ya que vienen por control, si son pacientes que vienen por primera vez a atenderse, a preguntar, ¿no? Hay que preguntar si la consulta es especializada, de depistaje o para prevenir un cáncer, ¿no? Los pacientes que no sufren de cáncer, pero visitan un centro oncológico y dicen solamente quiero ver un chequeo completo, pero quiero prevenir el cáncer porque tengo familia que ha sufrido y yo quiero prevenirlo. Entonces también hay que tener eso mucho en cuenta. No todos los pacientes que visitan un centro, ellos son los que tienen cáncer. Si cuenta o no con un seguro oncológico particular. En este caso, Oncosalud, ¿no? Está el famoso Oncosalud, que es un seguro particular que pagan las personas pues para en algún momento, atenderse por tema oncológico, ¿no? Por tema de cáncer, ¿no? Entonces, el paciente, si cuenta con ese tipo de Oncosalud, puede atenderse 2 o 3 veces, dependiendo. Oncosalud es así, ¿no? Le hacen un descuento según la empresa o según el centro con el que trabaje, y puede hacerse el descuento necesario para Oncosalud, ¿no? Y caso de que ya sea tratamiento y si se ha venido pagando, hay un límite de tiempo, creo que son pasados los 3 años, que corresponde el 40 o 50% del pago de tratamiento de cáncer, ¿no? Del tratamiento que sea. Hay limitaciones, ¿no? De repente no manejo cuál exactamente, pero sé que el seguro te cubre, porque has venido pagando. Creo que hasta 3 o 4 años ya puedes atenderte y te paga la mitad, ¿no? Te paga la mitad del tratamiento. Como asistentes administrativos también debemos tener en cuenta que, pues, el arqueo de caja, ¿no? Sabemos la caja manejar, si en caso el médico lo deja. Imagínense tener que recibir dinero por atención primaria, por atención de prevención de cáncer, por oncosalud, que no son los mismos precios, son diferentes los precios que recibe el consultorio, que se atiende en el consultorio, ¿no? La administración y manejo de Office también, los sistemas computarizados, ya no todos son historias médicas ni tampoco los revisión o la agenda de citas de manera manual. Ahora son los computarizados, los sistemas, los software, los que nos permiten pues registrar al paciente, revisar su historial y revisar cuál es el tipo de atención que va a recibir, ¿no? Eso hay que mantenerlo siempre actualizado, siempre hay que estar mirando, chequeando que el paciente, pues, para qué se le va a atender, ¿no? No siempre hay que estar preguntándole, como le decía a un inicio, este tema de oncología es muy delicado. No podemos, señor, usted o señora, ¿para qué vino? ¿Para qué está viniendo? No, es que tengo cáncer en el estómago. O sea, y vuelta nuevamente, señor, ¿para qué? ¿Usted para qué? ¿Qué se va a atender el día de hoy? O sea, ya no es necesario estar repitiendo el tema cuando tenemos un sistema eh, computarizado. Entonces, registramos ahí solamente con el apellido, debemos por eso manejar los diferentes software, el apellido, y sale todo y sabemos para qué va a asistir el paciente, ¿no? Para qué está asistiendo a su consulta el paciente. Igual es para el manejo de Cardex. El Cardex también es importante manejarlo en este tipo de trabajo, de consultorio. No puede faltar ningún equipo, ningún material de trabajo, ni para el asistente ni para el médico. ¿Okay? Y bueno, ¿alguna pregunta respecto al tema antes de culminar? ¿Desean preguntarme algo? ¿Cuáles son sus dudas? Las escucho, por favor.
Milena Chancafe, sí, buenas noches, levantaste la mano. Buenas noches. Una pregunta. El avance de la mastitis en el seno, ya una mastitis muy avanzada, ¿también ocasionaría el cáncer? Hola Milena, buenas noches. El avance de la mastitis va a depender mucho del tejido, cómo se encuentre, ¿no? Si, por ejemplo, el tejido está muy infectado, o sea, la mastitis, sabemos que implica todo lo que es hinchazón, dolor, va a provocar todo eso, ¿no? Pero no necesariamente va a producirse, pues, un cáncer. Y para que sea cáncer tendría, pues, que va a afectar va a afectar más órganos, va a invadir más órganos. Pero no necesariamente se forma un cáncer. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna recomendación de alguna del parte de la sala? Todo ha quedado claro con respecto a lo que es oncología como asistente oncológico. Es básico, ¿no? Es básico que el asistente oncológico pues tenga conocimiento respecto a este tema, ¿no? La terminología, conocer un poquito más lo que es el cáncer, las quimioterapias, radioterapias, los problemas invasivos, ¿no? Los anticuerpos con los que se trata, cómo prevenir, cómo hablar, cómo chequearlos. Y con respecto a la oncosalud, ¿no? Los seguros que se van brindando hoy en día de forma particular. Eh, no sé, algo que deseen saber adicional o todo queda claro. Ok, a ver, dice Macy Gómez, buenas noches, Macy. ¿Por qué cuando operan de cáncer se expande rápido a otro órgano? Eso va a depender mucho de su sistema inmunitario. Si el sistema inmunitario de la persona que se va a operar es baja o es debilitado, el cáncer se va a expandir. Se va a unir con las células T, como dije en un inicio, y se va a expandir de manera exponencial. Sin embargo, la persona que está bien reforzado su sistema inmune, muchas veces puede demorar más tiempo con el cáncer y puede hasta extraerse un cáncer y no expandirse en nada al momento que lo operan. Un cáncer que pues se extrae de manera fácil e incluso demora menos tiempo. ¿Ok? Eso para responderte, Macy. Espero haya quedado claro la duda. Ya. Karen Benítez, buenas noches. ¿Y para que se dé una metástasis, hay algún tiempo específico? No existe un tiempo específico. No en todos los casos es igual. Ahí está la respuesta. Todos los casos son de manera distinta, al igual que el cuerpo es distinto. No hay cuerpos iguales, no hay sistema organismo igual, no hay sistema inmunitario ni anticuerpos iguales. Hay que tener eso presente, así que el cáncer no es el mismo para todos. Y de repente a mi familiar le dio, pues a mi tío le dio un cáncer al riñón y se murió en un mes porque su avanzó. La otra persona, pues mi tía tuvo un cáncer al riñón y duró como 5 años. Eso depende mucho del sistema inmunitario. Ok, veo que ya está todo claro, entonces, bueno, yo voy culminando la parte de la exponencia. Eh, es un tema corto, pero amplio a nivel médico, a nivel terminológico, ¿no? Pero es un tema que pues nosotros no podemos abarcar más allá, ¿no? Ni dar un tratamiento, ni podemos dar
otros alcances, porque eso es netamente del personal que estudia para oncología, ¿no? Los cirujanos, oncólogos, especialistas o médicos cirujanos oncólogos, ¿no? O radiólogos especialistas en oncología. Nosotros como asistentes médicos podemos brindar la parte básica y espero, bueno, que haya quedado todo claro. Eso sería todo por esta noche. Nos estamos viendo el día miércoles con el siguiente tema. ¿Ok? Muy buenas noches a todos y gracias.